Buenos días a todas las personas que estáis en la sala. Bienvenidas a esta nueva sesión de las jornadas sobre el ejercicio de la libertad religiosa en la educación superior, un proyecto, como expusimos en sesiones previas, organizado por la Fundación General de la Universidad de Alcalá, en colaboración con el área de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad y con la financiación de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que es una fundación del sector público estatal, dependiente actualmente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y en relaciones con las Cortes. Esta fundación, como tuvimos ya ocasión de resaltar en jornadas previas, en sesiones previas de estas jornadas, es una fundación que tiene por objeto promover la libertad religiosa, promover el conocimiento de la diversidad religiosa y sensibilizar en todo lo que tiene que ver con la gestión pública del factor social religioso. Hoy me tocaba hablar de un tema que tiene mucho que ver con la cuestión de sensibilizar, que es el tema del discurso de odio. Voy a hacer una exposición sobre esta materia pensando en ejemplos o en situaciones que puedan ser relevantes en el entorno universitario en el que nos movemos. El tema del discurso de odio y de los delitos de odio es un tema muy amplio, un tema de derecho penal, que tiene muchas connotaciones que van más allá de las religiosas, pero lógicamente en unas jornadas sobre libertad religiosa yo me voy a centrar en los aspectos religiosos vinculados al discurso de odio y a los delitos de odio. En mi exposición, un segundito porque se me ha ido el esquema. En mi exposición voy a seguir básicamente 9 puntos que los enuncio ahora para facilitar, ¿no?, el seguimiento de la intervención. En primer lugar, haré una referencia a las cifras de incidentes o delitos de odio relacionados con el hecho religioso, con las creencias religiosas. En segundo lugar, haremos alguna precisión conceptual de qué estamos hablando desde el punto de vista jurídico. En tercer lugar, haré una referencia a los colectivos religiosos, a los grupos religiosos. En cuarto lugar, me voy a referir a lo que he denominado la doble dirección de los delitos de odio en relación con los colectivos religiosos, y explicaremos qué es eso de la doble dirección. En quinto lugar, hablaremos de los ministros de culto. En sexto lugar, de la autonomía de las confesiones religiosas. Séptimo lugar, la instrumentalización de la religión. En octavo lugar, la protección penal de la libertad religiosa, y cerraré con un tema que ha salido en sesiones previas de estas jornadas, los conflictos entre libertad de expresión y sentimientos religiosos. Comienzo, por tanto, con las cifras, ¿no? Primero doy unas cifras un poco ya desfasadas y luego nos centramos en las últimas cifras oficiales publicadas. En el informe que en el año 2020, informe oficial, publicó la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, en la categoría de hechos conocidos registrados que hacían referencia a incidentes de odio relacionados con las creencias religiosas de las personas, se daba la cifra de 66 incidentes de odio en el año 2019 y de 45 incidentes de odio en el año 2020. Es decir, había un descenso significativo del año 19 al año 20 de un 31,8% menos de incidentes de odio. En el caso de una materia muy relacionada con los incidentes de odio relativos al hecho religioso, el antisemitismo,
En 2019 se habían registrado 5 incidentes de odio en España, 3 en el año 2020. ¿no? Y en cuanto a los hechos esclarecidos, es decir, una vez presentada una denuncia, detectado un incidente y realizado una investigación por parte de las autoridades judiciales y por las fuerzas y cuerpos de seguridad, en 2019 se habían esclarecido 39 incidentes de odio y en el año 2020, 25. Si nos vamos al último informe publicado, los últimos datos oficiales, que son del año 2023, podemos observar que en 2021 se registraron 63 incidentes de odio en nuestro país, en el año 2022 47 y en el año 2023 55. Hay una variación del 17% del 2023 al alza con respecto al 2022. Las cifras de 2019 y de 2020, las repito, eran respectivamente 66 en 2019 y 45. Por lo tanto, tenemos 66, 45, 63, 47, 55. Variaciones año a año, pero vemos que es un tema que tiene cierta relevancia real, ¿no? Porque estos ya son incidentes oficiales de odio, de los cuales tiene constancia el Ministerio del Interior y la Oficina Nacional, que se dedica a la lucha contra los delitos de odio. Por tanto, estamos ante un tema que tiene una importante dimensión, ¿no? En los incidentes de odio que tienen que ver con la ideología, a veces trazar la frontera entre la ideología y la religión no es fácil. De hecho, les recuerdo que el artículo 16.1 de la Constitución española dice que se garantiza a toda persona la libertad ideológica y religiosa, las pone juntas, ¿no? Y los textos internacionales de derechos humanos hablan de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Incidentes de odio relativos a la ideología se registraron en 2021 326, en 2022 245 y en el año 2023 352. Y en el caso del antisemitismo, que es una categoría que tiene sustantividad propia, ustedes saben pues, que está muy relacionado con el hecho religioso, pero no solo, pero se le da una sustantividad propia en las cifras oficiales y en la estrategia de lucha contra el discurso del odio, porque así lo reclaman los organismos internacionales. En el caso del antisemitismo observamos que en 2021 se registraron 11 incidentes de odio, 13 en 2022 y, muy preocupante, y tiene una explicación por la situación geopolítica y lo que estamos viviendo, y probablemente el año que viene pues, todavía suba más, ¿no? En 2023 una subida de 13 a 23 incidentes. Es decir, 11, 13, 23. Vemos una evolución al alza de incidentes de odio relacionados con el antisemitismo. Estoy convencido que en 2024 habrá todavía un repunte más al alza, ¿no? Y esto es un problema pues, muy ligado al conflicto de Oriente Medio, ¿no? Y a la situación en la franja de Gaza. Otra categoría es el antigitanismo, que también guarda una relación con las creencias, convicciones, con el hecho religioso. Muchas, no todas, pero muchas personas, un porcentaje muy elevado de personas de etnia gitana son de creencias evangélicas,
tienen unas costumbres, unas prácticas a veces de inspiración cultural, otras de inspiración religiosa, que caracterizan a ese colectivo. Y vemos que en 2021 se registraron 18 incidentes de odio por antigitanismo, 22 en el año 2022, 37, también un aumento muy notable del 68% en el año 2023. ¿no? Si nos vamos a los hechos esclarecidos, una cuestión es pues, que se denuncie un incidente, que se detecte pues, en redes, en la calle, en el transporte público, y luego que haya una investigación y que se esclarezcan los hechos. Si nos vamos a los hechos esclarecidos, en el caso de delitos de odio vinculados a las creencias o prácticas religiosas, vemos que en 2021 hubo 36 hechos esclarecidos, 36 en 2022 y 36 en 2023. Coincide la cifra, curiosamente, en los 3 años. En el caso de la ideología, de delitos de odio relacionados con la ideología, 169 en 2021, 116 en 2022, 164 en 2023. En el caso del antisemitismo, 4 en 2021, 17 en 2022, 12 en 2023. Y por último, en el antigitanismo, 16, 16 y 17. Un tema que yo les quería mencionar es la participación como víctimas de los menores en estos incidentes de odio. Que en el caso de las creencias o prácticas religiosas, en el año 2023, de todos los incidentes de odio que hubo en relación a esta materia, solo 3 de ellos afectaron a menores. Ninguno que tuviera que ver con el antisemitismo afectó a menores, y en el caso del antigitanismo sí que hubo 4 que afectaron a menores, y en el caso de los delitos de odio vinculados a la ideología solo afectaron a menores 3. Claro, esto nos pone de manifiesto, si comparamos con las cifras globales, que este tipo de delitos de odio, incidentes de odio, no suelen ocurrir en el ámbito escolar, en el ámbito de los menores de edad, sino que ocurren en otros ámbitos del día a día de la sociedad, ¿no? En la calle, en medios de transporte públicos, en reuniones colectivas, en eventos deportivos, pero no necesariamente en el ámbito escolar, donde solo aparecen en un grado muy menor, ¿no? muy leve, ¿no? Y por último, la última cifra que quería darles vinculada a lo anterior, ¿no? Si nos vamos al perfil de la víctima de los delitos de odio por creencias o prácticas religiosas, nos encontramos que es en la franja de edad de 26 a 40 años donde se da un porcentaje mayor de víctimas. Apenas hay víctimas que son menores, ¿no? Y la mayor parte de las víctimas están entre los 26 y los 40 años, ¿no? Decía que era la última cifra, pero sí que puede ser interesante añadir otra, que es el perfil del autor, ¿no? Donde nos pasa, en el caso de las creencias religiosas, pues prácticamente los mismos datos que nos pasaba con las víctimas. Apenas hay autores menores, pero en este caso la mayor parte de autores no están en la franja de edad de los 26 a los 40 años, sino que están en la franja de edad de los 41 a los 50 años. Esto nos pone de manifiesto pues, que en el ámbito escolar, afortunadamente, creo que es un dato positivo, ¿no? Apenas hay
personas que cometan delitos de odio por razones religiosas, entre la población que podríamos denominar joven, el sector joven de la población tampoco, pero en esa franja de edad entre los 41 y los 50 años, en la que por cierto me sitúo yo, es donde está la mayor parte, ¿no?, de los autores de los delitos de odio por razones religiosas, ¿no? Todos estos datos será el primer apartado de mi intervención. Espero que hayan servido, era la finalidad que tenían, para un poco, bueno, dimensionar el problema de que hablamos, ¿no? ¿Hablamos de un problema real o de un problema que no es real? Bueno, pues yo creo que la primera conclusión es, hablamos de un problema real, ¿no?, de un problema no dramático, no podemos dramatizar, pero sí de un problema que tiene una incidencia en hechos antijurídicos, delictivos, mantenida en el tiempo, que no es algo coyuntural de un momento dado, y yo llamaría la atención, por las circunstancias geopolíticas que tenemos, sobre el riesgo del aumento de los incidentes y delitos de odio por antisemitismo. También sin perder de vista el tema del antigitanismo y sin perder de vista ese enorme cajón desastre que son los delitos de odio relacionados con la ideología, donde entran cuestiones diversísimas, pero que las cifras son muy altas, y lo que nos ponen de manifiesto, y lo acabamos de ver con las elecciones en Estados Unidos, ¿no?, y lo acabamos de ver desgraciadamente con los sucesos de la Dana, ¿no?, la profunda polarización política que hay en nuestro país, donde prácticamente cualquier cuestión es motivo de un enfrentamiento político, ¿no?, y esa gran polarización al final se traduce en incidentes y delitos de odio por razón de las convicciones de las personas, sean o no religiosas. El segundo punto de mi intervención era el relativo a los conceptos, algunas precisiones de carácter conceptual, ¿no? La primera precisión de carácter conceptual que yo les quería hacer es una definición de los delitos de odio, de que estamos hablando en realidad, ¿no? El informe de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio nos dice, lo leo literalmente, que los delitos de odio se caracterizan por acciones ilegales, es decir, acciones contrarias al ordenamiento jurídico, impulsadas por prejuicios o intolerancia hacia individuos con características o condiciones reales o percibidas distintas a las del perpetrador, como pueden ser la raza, la etnia, la nacionalidad, la orientación sexual. Estamos estos días asistiendo, ¿no?, a un juicio, ¿no?, de un delito de odio por orientación sexual, ¿no?, identidad de género, creencias religiosas o políticas, discapacidad, entre otros aspectos reconocidos en el Código Penal español, que tipifica los delitos de odio en los artículos 510, 511 y 512 fundamentalmente. La selección de las víctimas se basa en estas diferencias inherentes a la condición de la persona: la nacionalidad, el género, las creencias religiosas, las ideas políticas, el tener una determinada discapacidad. Por lo tanto, un delito de odio puede dirigirse contra personas o grupos. La víctima es una persona, pero puede ser una persona individualmente considerada, puede ser un grupo, ¿no?, así como contra sus bienes. Pensemos, no sé, en pintadas, ¿no?, en un edificio religioso, ¿no?, por poner un ejemplo relacionado con nuestra temática, degradando la dignidad humana y obstruyendo el ejercicio de derechos fundamentales, fragmentando así
el tejido de una sociedad democrática y diversa, donde el pluralismo y la igualdad son esenciales. Me parece una aproximación y una descripción muy certera, esta que les he hecho, sin entrar en mayores tecnicismos propios del derecho penal. Más precisiones conceptuales. Hablamos de delitos de odio por razón de religión. ¿Qué entendemos por creencias religiosas? ¿Qué entendemos por religión en este contexto? Para la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, en consonancia con nuestra Constitución y con los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, la categoría creencias o prácticas religiosas hace referencia a cualquier hecho que señala la existencia de un móvil de odio o discriminación hacia la víctima por sus creencias, sean o no de base religiosa, y por tanto incluye los ataques contra los ateos, los agnósticos o los indiferentes por razón de religión. Y también los ataques contra personas que pertenecen a minorías religiosas. No pensemos solo en las religiones tradicionales, ¿no? La Iglesia católica, evangélicos, musulmanes, judíos, sino que también pensemos en testigos de Jehová, cienciólogos, mormones, creencias religiosas en sentido amplio, y muy importante también esa amplia perspectiva que incluye a las personas que tienen creencias o convicciones, formas de entender la vida que no tienen una base religiosa, ateos, agnósticos o indiferentes. ¿Qué se entiende por antisemitismo para el Ministerio del Interior en España? Cualquier acto de odio, violencia, discriminación, fobia y rechazo practicados contra los judíos o nacionales del Estado de Israel. Por eso les decía al principio, bueno, el antisemitismo no solo tiene connotaciones religiosas, es en general contra los judíos o nacionales del Estado de Israel. Tercer punto de mi intervención, los colectivos religiosos. Hablamos de incidentes, delitos de odio que tienen que ver con la religión. Acabo de comentar que tenemos que manejar una noción amplia de religión. Pero esto nos lleva a una reflexión, que es que los delitos de odio están configurados para proteger a colectivos vulnerables. Y por ello nos encontramos en la doctrina con algunos autores que nos dicen, pues grupos como la Iglesia Católica no pueden ser víctimas de un delito de odio, porque no es un grupo vulnerable, no es un grupo minoritario, sino que es la Iglesia con una presencia mayoritaria en la sociedad. Este tipo de aproximaciones creo que a día de hoy no son muy correctas, y cuando protegemos las creencias y convicciones religiosas tenemos que proteger todo tipo de creencias y convicciones religiosas. Los organismos internacionales, cuando nos hablan de grupos vulnerables, pues se refieren a grupos que incluyen, por ejemplo, a los solicitantes de asilo, a los refugiados, inmigrantes, las comunidades judías, comunidades de personas de raza negra, romaníes, gitanos, minorías lingüísticas, personas LGTBI.
pero hay que tener en cuenta que la discriminación por razón de religión puede ocurrir también con personas que pertenecen a las iglesias tradicionales o mayoritarias, porque nuestra sociedad está cambiando profundamente. Está sufriendo una acelerada secularización y en muchos ámbitos las que eran las creencias mayoritarias de la población han dejado de serlo. Hombre, ustedes me pueden decir si saben el dato, alguien me puede comentar, pues todavía a día de hoy entre el 58 y el 60% de la población residente en España se declara católica. Pero si preguntamos cuántas de esas personas practican regularmente, pues el porcentaje desciende de una forma muy acusada. Si miramos un dato importante, que es cuántas parejas que conviven están casadas, es decir, han contraído matrimonio, pues vemos que es mayor el número de convivientes en una relación afectiva no casados que casados. Nacen más hijos en España de parejas no casadas que de parejas casadas. Y si vamos al número de matrimonios celebrados, es muy superior el número de matrimonios civiles al del matrimonio canónico. Es decir, que aunque podamos tener una percepción social de que los católicos no son un grupo vulnerable que pueda ser víctima del delito de odio, eso es una mera percepción social y en muchos contextos sociales los datos nos pueden indicar lo contrario. Yo, perdonen que ponga un ejemplo puramente personal, uno de mis hijos en un colegio público, en su clase, solo 2 de 28 han elegido clase de religión. Me parece que son una clarísima minoría, ¿no? 2 de 28, ¿no? No podemos decir que son el grupo empoderado mayoritario, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de los delitos de odio, lógicamente hablamos de unos tipos penales que protegen a los grupos vulnerables. Eso es indiscutible, lo tenemos que tener presente, pero cuando hablamos de delitos de odio por creencias o prácticas religiosas tenemos que incluir dentro del objeto del ámbito de protección a todos los grupos religiosos y no excluir a priorísticamente a determinados grupos por entender que son los mayoritarios y que no necesitan o no requieren protección. El cuarto punto de mi intervención lo había titulado La doble dirección de los delitos de odio en relación con los colectivos religiosos. Y les dije, bueno, luego iba a explicar, ¿no?, por qué hablaba de esta doble dirección, ¿no? Hablo de una doble dirección porque los grupos religiosos son víctimas, y las personas que integran esos grupos religiosos son víctimas de incidentes y de delitos de odio. Ya hemos visto las cifras, ¿no?, les he relatado desde 2019 a 2023, pero si analizamos los casos de odio en la jurisprudencia, en la actividad de los tribunales, nos encontramos con que en ocasiones los grupos religiosos son denunciados como autores de delitos de odio. Por eso hablo de una doble dirección. Nos encontramos con casos en los que se dice que ha sido un grupo religioso el que ha cometido un delito de odio. Por ejemplo, el obispo de Alcalá de Henares, hace unos años, no el actual, sino el anterior titular de la sede episcopal de la diócesis alcalaína, fue denunciado ante un juzgado de instrucción por una serie de manifestaciones que hizo en una homilía, en una celebración litúrgica, que además había sido transmitida
por Radio Televisión Española, donde hizo una serie de comentarios respecto a las uniones matrimoniales, uniones afectivas entre personas del mismo sexo. Fue denunciado por un delito de odio, de homofobia, de odio hacia el colectivo de personas homosexuales, y bueno, las actuaciones, las diligencias fueron archivadas, ¿no? Se entendió por el juzgado que instruyó la causa que no se había cometido, que no se daban los elementos propios de un delito de odio. Unos años antes, un juzgado de Barcelona sí que condenó a un imán de una ciudad de Málaga, de Fuengirola, por la publicación de un libro titulado La mujer y el Islam, en el que decía que el marido musulmán podía llegar a emplear la fuerza física contra la mujer si ésta pues, no seguía los dictados de su marido, no se comportaba como debía comportarse una buena mujer. Y en el libro incluso describía, con todo lujo de detalles, cómo tenía que el marido que actuar en esos casos, ¿no? Pues llegaba a decir pues, que tenía que emplear una vara fina, ¿no? para llevar a cabo el castigo físico, que procurara no dar golpes en órganos vitales, ¿no? Y bueno, pues hacía una descripción, ¿no? Muy pormenorizada de cómo debía actuar, ¿no? Un varón musulmán casado si su mujer no le respetaba o no le guardaba obediencia. Fue denunciado por un delito de odio. En fase judicial, este imán argumentaba que él era un ministro de culto, que él tenía una autoridad respecto a la fe musulmana en su comunidad, y lo que él decía no solo estaba amparado por la libertad de expresión, sino por el derecho fundamental de libertad religiosa, porque él era un imán y lo que él escribía no eran sus meras opiniones personales, sino que él tenía una misión de educar, de instruir a su comunidad. El juzgado, entiendo que con buen criterio, ¿no? Entendió que ese tipo de justificaciones no eran válidas, y que esa publicación no era admisible y que estaba incitando, ¿no? al odio, a la degradación moral, física, atentando en definitiva contra la dignidad constitucional de la mujer, ¿no? Y le condenó por un delito de odio. Por tanto, yo lo que les quería transmitir, ¿no? En este punto de la doble dirección de los delitos de odio en relación con los colectivos religiosos es que, lógicamente, ponemos el acento en los grupos religiosos como víctimas de delitos de odio, pero no podemos perder de vista que los grupos religiosos a veces tienen principios, dogmas, formas de entender facetas de la vida que pueden chocar contra principios esenciales de las sociedades democráticas del mundo occidental y que pueden incurrir en delitos de odio, como el caso, ¿no? con una condena penal de ese imán de Fuengirola que les acabo de comentar, ¿no? Hay otro caso que está más en el límite, que les voy a comentar porque ese es interesante, que hace referencia, fue un caso resuelto por la Audiencia Nacional Española en 2021, un caso de un pastor evangélico que en un programa de televisión hizo una serie de manifestaciones en una tertulia a propósito de una controversia surgida en el Reino Unido, donde unos padres demandaron a un colegio cristiano, donde iban sus hijos pequeños,
por permitir que un compañero de clase de esos niños, que tenía 6 años de edad, acudiese al centro vestido como una niña. Supuesto, de hecho, es un colegio cristiano, una clase de niños de 6 años, un niño acude a clase, niño, varón de sexo masculino, vestido como una niña. Los padres de otro niño demandan al colegio diciendo, bueno, pues esto es un colegio cristiano que tiene un determinado ideario, creemos que no se debe permitir que asista a clase un niño vestido como una niña. El pastor está como invitado en ese programa de televisión, ¿no? Y hace pues una serie de manifestaciones criticando la postura de los padres del niño que iba vestido como una niña, diciendo que eso atentaba a valores propios del cristianismo, y es denunciado por un delito de odio. La Audiencia Nacional entendió que no se daban los elementos para apreciar un delito de odio, porque decía que eran unas opiniones a título personal vertidas en una tertulia y que del contenido literal no se podía extraer que hubiera pues una incitación al odio, a la violencia o al rechazo, sino que estaba manifestando su punto de vista desde los valores propios del cristianismo, ¿no? Que se puede estar de acuerdo o no con lo que dice, pero que no se daban los elementos para apreciar un delito de odio, ¿no? Luego volvemos sobre este punto en la última parte de mi intervención. El quinto punto hacía referencia a los ministros de culto. Los ministros de culto, o bajo el término ministro de culto, hablamos de personas que tienen una posición cualificada dentro de una confesión religiosa en los aspectos en general espirituales, que tienen que ver con la transmisión de la doctrina, con los actos litúrgicos, con los actos religiosos. Tienen una especial posición dentro de un concreto grupo religioso. Nuestra Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la Ley Orgánica 7/1980 de 5 de julio, dice que las confesiones religiosas tienen derecho a designar y a formar sus ministros de culto, es decir, a decir quiénes son sus ministros de culto y darles la oportuna formación. Si analizamos los documentos internacionales sobre la prevención de los delitos de odio, en todos ellos encontramos referencias a los ministros de culto, en un doble sentido, como víctimas de delitos de odio y, sobre todo, como personas que tienen una especial responsabilidad para prevenir los delitos de odio, por su posición de liderazgo, por su autoridad en las cuestiones dogmáticas, en la toma de postura del grupo religioso. El derecho internacional llama a la responsabilidad a los ministros de culto para evitar que se cometan incidentes y delitos de odio. Hemos puesto ejemplos, ¿no? Acabo de poner dos, ¿no? De ministros de culto, el obispo de Alcalá, un pastor evangélico, 3, ¿no? y un imán, ¿no? Que son denunciados como posibles autores de delitos de odio. En el caso del imán de Fuengirola, condenado. Pero tenemos que ser conscientes de que estas personas, y yo creo que verdaderamente es así, no solo porque lo digan los textos internacionales, no son un ciudadano más, un ciudadano cualquiera, no son simplemente un fiel de un grupo religioso, son personas que en aspectos doctrinales, dogmáticos, representan a la confesión religiosa con una especial autoridad y, por tanto, tienen una especial responsabilidad. Eso ocurre pues, en cualquier ámbito y se entiende muy bien, pues no tiene la misma responsabilidad a la hora de representar a la Universidad de Alcalá el rector que un estudiante o un profesor normal. No tiene la misma trascendencia para la imagen de la universidad lo que pueda decir un profesor
que lo que pueda decir el rector representa a la institución. El ministro de culto tiene una especial posición en todos los temas que estamos tratando de incidentes y delitos de odio. El sexto punto, la autonomía de las confesiones religiosas. Esto nos ha estado saliendo implícitamente en toda mi exposición. Los grupos religiosos tienen reconocida una autonomía organizativa, autonomía para establecer el régimen de su personal y autonomía para establecer sus principios dogmáticos en que creen, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus ritos. Autonomía para decidir qué festividades celebran, qué prácticas tienen, qué significado tienen. Esto es algo sobre lo que se va a hablar mucho, ¿no?, en los próximos meses en nuestro ordenamiento jurídico, porque el Tribunal Constitucional Español acaba de dictar, cuando digo acaba de dictar es esta semana, una sentencia que entra de lleno sobre el tema de la autonomía confesional, que trata un tema indirectamente relacionado con lo que estamos tratando. Es una sentencia sobre una asociación canónica, una hermandad dedicada a un fin estrictamente religioso, la veneración de una virgen, es decir, rendir culto a una virgen, una asociación con siglos de historia y que tiene unos estatutos que dicen que solo pueden pertenecer a ella hombres. Esto fue impugnado en vía civil por mujeres que entendían que eran discriminadas porque querían formar parte de esa entidad canónica, y la respuesta que les dio la Iglesia y que ratificaron los tribunales es: si ustedes, mujeres, quieren crear una asociación o una hermandad para rendir culto a la Virgen, pues adelante, la diócesis les ampara, les ayuda, lo promueven. Pero esta hermandad es solo para hombres, a ustedes no se las discrimina porque nadie les impide rendir culto a la Virgen y crear una asociación con esa finalidad, solo para mujeres, mixta, como ustedes quieran. Pero esta hermandad existe con unos estatutos que dicen que solo pueden pertenecer a ella varones. Así lo entendió también el Tribunal Supremo en una sentencia que entendió que no se vulneraba el derecho de asociación ni el artículo 14 de la Constitución española, pero el Tribunal Constitucional Español acaba de entender lo contrario. Acaba de entender que los estatutos de esa entidad canónica vulneran el artículo 14 de la Constitución española, la igualdad entre hombres y mujeres, y que vulneran el artículo 22 de la Constitución, el derecho de asociación. Claro, esto nos abre un escenario absolutamente novedoso en nuestro derecho, que guarda relación con cómo entendemos la autonomía de los grupos religiosos, ¿no? Me consta que los abogados de la entidad canónica van a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no?, y veremos a ver qué dice el Tribunal de Estrasburgo. Claro, esto dirán ustedes, bueno, parece algo muy puntual, ¿no?, una entidad que rinde culto a la Virgen, ¿no? Esto tiene una trascendencia en cantidad de ámbitos. No piensen ustedes, que lo saben, ¿puede una mujer ser sacerdote en la Iglesia Católica? No, la Iglesia Católica no lo permite. ¿Qué ocurre si mañana una mujer dice: me están discriminando porque quiero ser sacerdote, he estudiado, tengo la formación, quiero serlo? ¿Podemos alegar ya la autonomía confesional o esto es contrario al artículo 14 de la Constitución? ¿Qué ocurre si dos hombres llegan ante su párroco y dicen: queremos contraer matrimonio, cásenos usted, somos católicos, estamos bautizados, queremos casarnos? Dicen: no, mire, es que para el derecho canónico el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Dicen: no, pero es que el matrimonio entre personas del mismo sexo está reconocido en España, usted no me puede discriminar. El matrimonio canónico tiene efectos civiles, es una de las vías para contraer matrimonio legal en España, y nosotros, dos hombres, queremos ejercer nuestro derecho, o dos mujeres, me da igual.
algo que hasta ahora estaba amparado en la autonomía confesional, podríamos encontrarnos con que a partir de ahora los tribunales entren ahí. O pensemos en una clínica privada de inspiración católica que diga: nosotros no practicamos abortos, porque es nuestro ideario, estamos en contra. Y alguien les puede decir: oiga, ustedes están discriminando, ¿cómo que no? Esto es un derecho de toda mujer, como que ustedes no. Su autonomía, ¿no? Esto supone una discriminación. Muchos de los casos que he mencionado son casos reales, porque siempre me gusta poner ejemplos reales, ¿no?, que se han planteado en Estados Unidos en términos muy similares y sobre los que hay jurisprudencia. Todo esto de la autonomía lo tratamos en nuestro ámbito porque en algunos de los casos que he mencionado, cuando a un grupo religioso se le ha demandado como autor de un posible delito de odio, el caso más claro es el del obispo de Alcalá que he mencionado, hablando de las uniones entre personas del mismo sexo, la respuesta de la Iglesia ha sido: no, el obispo está transmitiendo la postura oficial de la Iglesia Católica respecto a la unión matrimonial. Es decir, la autonomía de los grupos religiosos juega un papel a la hora de dilucidar si podemos hablar o no de un incidente de odio. Si esta autonomía se pone en cuestión o sus ámbitos, su alcance está en cuestionamiento, pues eso puede tener un reflejo en el ámbito que nos ocupa. Muy rápidamente, porque me quedan 3 puntos y me quedan 3 minutos, o sea que 1 minuto para cada punto, ¿no? El séptimo era la instrumentalización de la religión. En muchos delitos de odio, incidentes de odio con connotaciones religiosas, en realidad no está en juego la libertad religiosa, sino una mera instrumentalización de la religión con otros fines. Cuando, por ejemplo, se habla del radicalismo religioso, del yihadismo de base religiosa, muchos de los autores no tienen ningún tipo de creencias religiosas, ni ninguna base religiosa, ni son practicantes, simplemente están apelando a la religión, instrumentándola para conseguir los fines ilícitos que pretenden utilizar. O cuando hay captación de personas para que colaboren en acciones terroristas, ¿no? Realmente a lo que asistimos es a una instrumentalización de la religión. O cuando hay financiación externa de otros países para construir lugares de culto o habilitar espacios de culto, lo que lo están utilizando es como una vía de entrada en territorio europeo sobre la base de la excusa de la religión para perseguir otros fines. Es decir, que muchos incidentes de odio que a veces se vinculan con la religión no tienen, en realidad, una base o connotación religiosa. El penúltimo punto es el de la protección penal de la religión. Nuestro Código Penal de 1995, al igual que todos los códigos penales europeos, tiene una serie de preceptos que se ocupan de la tutela penal de la libertad religiosa, distintos de los preceptos que se ocupan de los delitos de odio. La tendencia en los últimos años es abogar, proponer la supresión de los delitos contra la libertad religiosa y subsumirlos en los delitos de odio. Y, por ejemplo, en el Pacto de Regeneración Democrática que ha presentado el gobierno español, se incluye la iniciativa de derogar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y prácticamente eliminar la protección penal específica de la religión, diciendo que no es necesaria una protección penal específica de la religión, basta con aplicar los delitos de odio. Yo no estoy de acuerdo con esta postura, pero tengo que decirles honestamente que mi posición es minoritaria, por lo tanto probablemente esté equivocado. La mayoría de autores participan de esta propuesta y consideran que basta con los delitos de odio, tal como se configuran en los artículos 510
511 y 512 del Código Penal para proteger la religión. Yo no estoy de acuerdo porque creo que el bien jurídico protegido es distinto. En el caso de los delitos de odio, lo que protegemos son los ataques, la discriminación, los atentados contra la dignidad de personas o colectivos por una determinada característica que puede ser las creencias religiosas o la ausencia de creencias religiosas. En los delitos que contemplan la protección penal de la religión, el bien jurídico protegido es otro. Se protege el derecho fundamental de libertad religiosa en todas sus manifestaciones y se protege el carácter sagrado de determinados bienes, por ejemplo, y se protegen los sentimientos religiosos de las personas. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional Español muy reciente o relativamente reciente, la 192 del año 2020, o sea que de hace menos de 4 años, 17 de diciembre de 2020, que aplica uno de los preceptos del Código Penal que se quiere derogar: la ofensa a los sentimientos religiosos. Los hechos transcurren en un templo donde se está celebrando una misa y una persona entra en el templo y comienza a distribuir folletos y a repartir folletos a favor del aborto libre y criticando la postura de la Iglesia Católica sobre el aborto. El ministro de culto oficiante le dice que por favor no interrumpa la celebración y que se salga del templo, y esta persona, lo que recogen los hechos es que es muy amable, que dice, pues disculpen ustedes, y muy amablemente, sin discutir, sin gritar, sin ningún altercado, coge y con las mismas se marcha y continúa la celebración religiosa. Es denunciado por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos, el juzgado de lo penal lo condena, la audiencia provincial lo condena, o sea, ratifica la condena, el Tribunal Supremo ratifica la condena y llegan a amparo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneración de la libertad de expresión, y el Tribunal Constitucional dice que la condena no vulnera la libertad de expresión, porque hay un precepto en el Código Penal: un templo es un lugar sagrado y hay un grupo de personas que están ejerciendo un derecho fundamental. Dice, usted por supuesto puede pensar lo que quiera respecto al aborto y puede hacer folletos, manifestaciones, criticar a la Iglesia Católica, pero claro, no en un templo y mientras se está celebrando una celebración religiosa. Si derogamos este precepto del Código Penal, ese tipo de actos, es imposible ya entender que son actos antijurídicos, porque a mí me parece evidente que eso no es un delito de odio, que esta persona no estaba incitando al odio, estaba manifestando un punto de vista que se puede compartir o no. Pero claro, en un recinto donde no era apropiado, donde hacerlo en ese recinto que tiene un significado religioso que protege el derecho, pues supone un ilícito penal. Y yo ya el último punto, y con esto termino y lo dejo simplemente enunciado, y por si consideran ustedes oportuno pues hacer alguna pregunta y suscita algún debate, es el de los conflictos entre la libertad de expresión y sentimientos religiosos, ¿no?, que enlaza con este caso que acabo de comentar, ¿no? Son conflictos en torno a los cuales pues hay mucha jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que nos da algunas pistas, ¿no?, para resolverlos, algunas pautas, pero como hablamos ya en la sesión anterior de estas jornadas, ¿no?, aquí es fundamental atender a cada caso concreto y a las circunstancias de cada caso, porque hay muchos elementos que son de valoración puramente subjetiva. Como hay personas hoy aquí que no estuvieron en la sesión pasada, y simplemente para las que repiten lo recuerdo, puse el ejemplo de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de una activista de Femen que había sido condenada en Francia como autora de un delito por, dentro de una iglesia en el centro de París, pues entrar en la iglesia
hacer una serie de consideraciones contra el aborto y desnudarse de cintura para arriba, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que esa condena penal era contraria a la libertad de expresión, vulneraba el derecho de libertad de expresión, ¿no? Entonces vemos que casi en las mismas fechas, ¿no?, el Tribunal Constitucional, por unos hechos, bueno, repartir unos folletos contra el aborto, pues entendió que era legítimo la condena penal, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por entrar en un templo, desnudarse, pues entendió que no, que si se apreciaba un ilícito penal, pues se vulneraba la libertad de expresión. Bien es cierto, que había un pequeño matiz jurídico, y es que esta mujer en Francia fue condenada por un delito de exhibicionismo sexual, que es un delito del Código Penal francés que no existe con esas características en España, y así como en la sentencia del Tribunal Constitucional Español vemos un balance directo entre libertad religiosa y libertad de expresión, en el caso francés lo que se estaba sobre todo dilucidando es si esos hechos realmente encajaban en un tipo penal específico de exhibicionismo sexual, ¿no? Y hasta qué punto pues entender que sí, pues había sido una interpretación pues muy amplia de un precepto penal que tiene que ser interpretado restrictivamente cuando están en juego derechos fundamentales. Bien, yo me detengo aquí, ¿no? Creo que ya les he contado lo esencial a lo que me quería referir sobre el discurso del odio, y aunque han sido consideraciones generales, porque entiendo que en el ámbito universitario pues, no se dan circunstancias concretas diferentes que nos obliguen a una aplicación distinta de las pautas generales del ordenamiento jurídico, y mucho de lo que ocurre en la sociedad pues ocurre en los mismos términos en este ecosistema que es la universidad. Muchas gracias por su atención y pues quedo a la espera de sus preguntas y comentarios. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Hay aquí un micrófono, sí. Yo quería hacer una pregunta que está relacionada con el contexto de guerra que estamos viviendo ahora, de la guerra entre Israel, la Franja de Gaza y bueno, otros terceros países que pueden estar implicados, porque en lo que se refiere a las opiniones que puede haber aquí en España sobre ese conflicto, hay mucha gente que está del lado de Palestina, y como es obvio también hay gente que está del lado de Israel, porque es lo que pasa en las guerras. Pero he visto afirmaciones de un lado y del otro. Por ejemplo, sé que hay gente que está en contra de que Israel bombardee Gaza y de que haya civiles muertos, y luego entonces veo a gente que también está a favor, o sea, que está a favor de lo que está haciendo Israel, y llama a esas personas antisemitas. Quiero decir, sé que puede ser gente que no tenga un conocimiento jurídico, pero querría saber cuál es su postura, porque también sé que, claro, obviamente del otro lado también se dice que las otras personas pues son pues, insultos hacia los musulmanes, porque dicen, no, pues es que ahí tienen menos derechos. Pero yo querría saber si por el hecho de llamar a una persona antisemita, o sea, solo por el hecho de que tú estés del otro lado. Es que no sé, no entiendo muy bien qué es el elemento que puede haber ahí que lleve a pensar eso. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es un abuso del término y que es incorrecto, ¿no? Cuando hablamos de los delitos de odio, en el campo religioso, que es en el que nos movemos, tenemos que tener muy presente, con carácter general, que las religiones y las creencias religiosas
pueden ser legítimamente objeto de crítica y también objeto de burla y de sátira, porque hay un derecho fundamental que es la libertad de expresión y la libertad de opinión. Y lógicamente cualquier persona tiene un derecho fundamental a entender pues, que Palestina debería ser un Estado y que Israel pues, está vulnerando el derecho internacional humanitario y que lo que está haciendo pues, merece todo tipo de críticas, y decir eso, quien piense eso, pues no se le puede calificar de antisemita. El antisemitismo sería fomentar el odio y el rechazo a personas de religión judía o nacionales del Estado de Israel, como he leído. Criticar las acciones de Israel no es transmitir odio, ni rechazo, ni minusvalorar a personas de religión judía o nacionales de ese Estado, ¿no? Es muy importante en estos temas el tratar de huir de la polarización que hemos hablado, que es muy difícil, ¿no? Pensemos en algo, disculpen que ponga muchos ejemplos, que lo hago mucho en mis clases y creo que el otro día nos salió también alguno, del fútbol, pero creo que es un buen reflejo de la sociedad que tenemos, ¿no? El Real Madrid ha hecho bandera de la lucha contra el racismo porque un jugador muy emblemático de su club pues era víctima de ataques o de insultos racistas, y de repente un jugador del Fútbol Club Barcelona pues celebra un gol en el campo del Real Madrid y empieza la gente a gritarle cosas como vete a vender pañuelos a los semáforos, ¿no? Esto, claro, en la polarización política, futbolística, ideológica de los grupos, es lo que lleva, ¿no?, a la ausencia de un diálogo respetuoso o una manifestación de las opiniones, que son muy legítimas, pero siempre que se hagan de manera respetuosa. Claro, que ya te pongan una etiqueta por manifestar una opinión, tenemos que huir de eso no es admisible. Les ponía un ejemplo, es un caso, tampoco lo conozco yo con mucho detalle, pero que nos sirve para esta reflexión, ¿no? El pastor evangélico que en un programa de televisión sobre un caso, ¿qué opinan ustedes, un grupo de tertulianos, de que en un colegio cristiano en el Reino Unido, en una clase de niños de 6 años, un niño vaya vestido como una niña? Y él da una opinión, que entiendo porque le denuncian por delito de odio, que es que no le parece bien. Y la Audiencia Nacional dice, hombre, pero no ha cometido un delito de odio, ha dado una opinión desde sus creencias en un debate. No podemos prohibir a la gente que piense como estime oportuno, porque es un derecho fundamental la libertad de pensamiento. Lo que le podemos prohibir es que incite al odio, a la discriminación, a la minusvaloración de los demás por una característica personal, ¿no? Entonces, en este caso, pues no es correcto por alguien en este conflicto criticar las políticas de Israel o estar a favor de los palestinos, llamarle antisemita no es correcto. ¿Más preguntas? Sí. Bueno. Sobre la libertad religiosa en el Código Penal, ¿cómo puede ser que haya una doctrina mayoritaria a favor de esto, si al final un poco lo que viene es a dar mucha libertad, ¿no?, en contra de estos grupos, ¿no? O sea, que va a tener una repercusión negativa más que positiva, ¿no? Sí, para mí esto siempre ha sido algo sorprendente, ¿no? El precepto penal más criticado y el que sí o sí se quiere eliminar ya desde hace años, y va en la propuesta, es el artículo 523, ¿no?, la ofensa a los sentimientos religiosos. Es un precepto que se aplica muy poco en la práctica, es decir, que hay muy pocas condenas por ofensa a los sentimientos religiosos, porque se entiende que tiene que haber lo que los penalistas llaman un elemento subjetivo del tipo, un ánimo deliberado de ofender.
y si no se prueba ese ánimo deliberado de ofender, pues no se condena a nadie, ¿no?, por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Les pongo el caso, que también lo comentamos en la sesión previa, fue un caso muy conocido, de una actual concejala en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, en una capilla de la Universidad Complutense. Mientras estaban allí pues unos estudiantes dentro de la capilla, ella con otro grupo de personas entró en el templo, subieron al altar, se desnudaron de cintura para arriba y ella y otra chica se dieron un beso en el altar. Bueno, básicamente esos son los hechos probados. La Audiencia Provincial de Madrid entiende que no hay delito de ofensa a los sentimientos religiosos, porque no se puede probar, no se pudo probar el ánimo deliberado de ofender. Claro, si se lee las declaraciones en juicio de estas personas y las alegaciones de sus abogados, se ve que sus abogados saben su trabajo, como ustedes sabrán hacerlo cuando terminen sus estudios de Derecho. Se han leído la jurisprudencia, la doctrina, y dicen, no, yo si he ofendido lo lamento mucho porque no quería ofender, yo simplemente quería expresar mi opinión, que no me parece bien la postura de la Iglesia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, pero bueno, de verdad que pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido, estoy muy arrepentida, pero yo no quería ofender. Bueno, pues la Audiencia Provincial es una sentencia que uno lee la redacción y los magistrados dicen, vale, pues a usted no le podemos condenar porque el tipo está redactado como es y es muy restrictivo y tiene libertad de expresión, pero esto es inadmisible. No será un delito, pero es inadmisible, porque es un templo. Usted piense lo que quiera, pero no tiene por qué entrar allí, a subirse al altar y hacer lo que ha hecho. Esto no es serio. No es un criterio maduro y responsable de ejercer la libertad de expresión. Entonces, claro, un tipo penal tan restrictivo, que se aplica tan poco, bueno, elevarlo a categoría, no, tiene que estar en el Pacto de Regeneración Democrática. España privilegia las creencias religiosas, no se puede criticar a las religiones, ¿cómo que no? Por supuesto que se las puede criticar, pero si prácticamente nadie es condenado por este tipo de delitos. En el caso del Tribunal Constitucional que les he dicho, es porque hay un elemento diferencial, que es que los hechos se producen en el interior de un templo mientras se celebra una misa. Quiero decir con esto que son muy pocos los casos en los que el precepto se aplica, pero esos pocos casos a mí me parece que son muy relevantes. Porque claro, cuando ofendemos los sentimientos religiosos, estamos primero atentando contra la libertad religiosa de las personas. Usted está ofendiendo aquello en lo que yo creo, me está ofendiendo a mí, mi opción vital, mi libre desarrollo de la personalidad, y eso además puede ser el germen de odio, de rechazo, ¿no? Hay varios casos en la jurisprudencia que ponen de manifiesto lo difícil que es aplicar el tipo, ¿no? Recuerdo uno de una procesión de Semana Santa que se llamaban la Cofradía del Coño Insumiso, ¿no? Son hechos probados, ¿no? Pues que los tribunales entendieron, no, tampoco hay un delito de ofensa a los sentimientos religiosos si la gente, en el ejercicio de su libertad de expresión, sale a manifestarse por las calles, pues mientras no vulneren el orden público lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, hubo un caso de una condena a los autores de un videojuego que se llamaba algo así como Matar al monje, ¿no? Y era todo diseñado pues, en matar a religiosos, destruir cruces, símbolos religiosos. Dice, bueno, aquí hay un ánimo deliberado de ya violenta, un elemento, una connotación violenta, y esto pues sí que tiene carácter delictivo y entra dentro de la ofensa a los sentimientos religiosos. Y el ánimo de ofender no se puede ver, me refiero, pudiendo realizar este tipo de actos en cualquier lugar. Si entra a una iglesia o cualquier centro de culto, al final sí que hay realmente ¿ahí no se ve el ánimo de ofender? Sí, yo en el caso que he comentado de Rita Maestre, pues no se apreció, ¿no? Pero es un elemento
que conlleva que generalmente se aprecia el ánimo de ofender, por la sacralidad del lugar. Claro, es que hay determinados bienes, cosas, que tienen una naturaleza sagrada, y eso es protegido por el derecho. Pensamos muchas veces en los templos o en los lugares de culto, pero piensen, por ejemplo, los cementerios. Para el derecho canónico es muy claro, si vemos la definición de cosa sagrada, dice bienes destinados al culto o a la sepultura de los fieles. Yo creo que el derecho es mucho más sensible con la protección de los cementerios que de los lugares de culto. Es decir, un acto de profanación en un cementerio tiene un tipo penal específico en el Código Penal, y creo que eso nadie lo cuestiona, o unas pintadas en un cementerio producen mayor rechazo que en un templo. Sin embargo, el bien jurídico protegido es el mismo, la sacralidad de ese bien, ¿no? Quizá, pues yo no sé con qué tiene que ver, probablemente con la posición mayoritaria que durante muchísimos años ha tenido la Iglesia Católica, que lo he mencionado en mi intervención, que parezca que puede ser objeto de ese tipo de críticas o de ofensas, pero yo creo que es un error, porque la opción religiosa está protegida al mismo nivel que la opción política, sexual, cualquier otra característica de la persona. Es una libre opción que tiene que ser respetada por el ordenamiento jurídico. ¿Usted quería hacer alguna otra pregunta o puntualizar algo, me parece? Sí, bueno, no sé si esto funciona, pero bueno. Sí. Nada, quería preguntar, porque es que hay mucha gente que no sabe diferenciar entre religión y cultura. Y me parece una cosa que habría que aclarar, porque tú no puedes globalizar a todo el mundo dentro de una religión asociándolo con un pensamiento fijo, porque, por ejemplo, tú puedes ser, yo qué sé, tú puedes ser cristiano y estar a favor del aborto, que puede pasar porque puede que no sigas los dogmas de la Iglesia Católica, y también hay muchísimas mujeres musulmanas que no llevan el hijab. Entonces yo querría que usted pudiera hacer un resumen breve de lo que es la diferencia exacta entre eso. Un poco confuso. Sí. Los sociólogos norteamericanos en los años 90 del siglo pasado, ¿no?, construyeron una serie de categorías con mucho éxito, ¿no?, que era el belonging without believing, ¿no?, el pertenecer a una confesión religiosa porque la persona está bautizada pero no cree, ¿no?, y al contrario, ¿no?, personas que sin pertenecer a una confesión religiosa se comportaban conforme a los parámetros de esa confesión religiosa, ¿no? Hay mucha confusión, en efecto, entre cultura y religión, porque el hecho religioso forma parte de la cultura. Cuando leíamos, por ejemplo, cuando se hizo todo el debate de los años previos al Tratado de Lisboa, el debate sobre la Constitución de la Unión Europea, se debatía: ¿citamos en el preámbulo las raíces cristianas de Europa o no? Ustedes son muy jóvenes y esto no les suena, pero hubo un debate muy potente en Europa respecto a esta cuestión. ¿Hay que citar las raíces cristianas de Europa o no? Era un elemento cultural, nadie estaba pensando allí en la libertad religiosa, ¿no? La tradición judeocristiana o no, ¿no? Incluso porque ya de raíces cristianas pues ya se ampliaba al judaísmo. Uno de los casos más famosos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Lauzzi contra Italia, que trata de la presencia de un crucifijo en una aula pública italiana, a mi modo de ver es un caso no bien resuelto por la confusión entre cultura y religión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la gran sala, cambia el criterio de la sala que había conocido en primera instancia del asunto y dice:
La presencia del crucifijo no vulnera la libertad religiosa. El caso se había planteado porque una madre de unos niños que iban a ese aula decía: nosotros no somos católicos, es una escuela pública, Italia es un estado laico y mis hijos pues les molesta la presencia de la cruz cuando van a clase, pues están en un colegio público. ¿Qué argumento da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Queriendo proteger a la religión, que yo creo que es lo que quiere, utiliza un argumento que a mi modo de ver desprotege la religión. Dice: el crucifijo es un elemento cultural, no religioso. Y como es un elemento cultural y la historia de Italia es la que es, pues la presencia del crucifijo no vulnera la libertad religiosa. Hombre, todo es opinable en derecho y no solo en derecho, pero un crucifijo no es un elemento cultural. Puede tener connotaciones culturales, pero fundamentalmente es un símbolo religioso y no se puede discutir. Desde la perspectiva del cristianismo hay pocos símbolos religiosos tan importantes como un crucifijo, ¿no? Entonces, ya sé que su pregunta va en sentido contrario, pero nos encontramos, le cuento esto porque a veces a símbolos de naturaleza religiosa se les da un elemento cultural, pero eso no nos puede llevar a perder de vista la naturaleza religiosa que tienen, porque si lo hacemos acabamos desprotegiendo el derecho fundamental de libertad religiosa. La cultura es algo mucho más amplio que la religión. Por ejemplo, no encontramos en el Corán la obligación de que las mujeres lleven un pañuelo, un hijab. No encontramos en el Corán una práctica que a veces se asocia a la religión que no tiene nada que ver con la religión, que es la ablación del clítoris. Muchas veces se vincula a la religión musulmana, no tiene absolutamente nada que ver, es una práctica que existe en regiones y países del mundo con una motivación que nada tiene que ver con la religión, que es una práctica de otra naturaleza. Lo que sí es importante, y ayer precisamente en mi clase aquí en la Facultad de Derecho salió este debate, es tener presente que la libertad religiosa, las creencias, son algo tremendamente subjetivo. Y usted apuntaba a eso. Alguien puede entender que es católico y que no le parece mal el aborto. A las autoridades de la Iglesia Católica eso les puede parecer una aberración, pero para el derecho español, nosotros estamos hablando de derecho, eso es perfectamente tutelable, porque cómo vive las creencias una persona es una decisión suya. Esto nos lo recuerda el Tribunal Supremo Español en dos casos muy emblemáticos. En uno de 1997, muy antiguo, un testigo de Jehová condenado por negarse a una transfusión de sangre. Y el Tribunal Supremo dice: la persona mayor de edad, si quiere, se puede negar a una transfusión de sangre y no le podemos juzgar por eso. No le podemos adoptar la postura paternalista y decir: no, usted le vamos a imponer la transfusión porque queremos salvar su vida. Porque tenemos un principio que es la autonomía de la voluntad del paciente. Nadie puede ser obligado a recibir un tratamiento médico contra su voluntad. El derecho al consentimiento informado. Mire, esta es su situación médica. Esto es lo que entendemos con criterio médico que procede. Usted, que es mayor de edad, decida. Esto era un principio del derecho menos para los testigos de Jehová, que se les trataba, de jurisprudencia, ¿no?, como personas, se decía obcecadas. No, oiga, no, yo no estoy obcecado, yo estoy ejerciendo mi libertad religiosa. Sea lo que me expongo y actúo en consecuencia. Y el otro caso es un tema, la sentencia del Tribunal Supremo Español sobre el burka. El Ayuntamiento de Lérida prohibió el uso del burka, un grupo de mujeres musulmanas impugnan ese acuerdo y ante el Tribunal Supremo los abogados del Ayuntamiento alegan: conforme al Islam no es obligatorio llevar el burka. No se vulnera la libertad religiosa porque el Islam, el Corán no dice nada del burka. Y el Tribunal Supremo dice: no voy a entrar en ese debate porque yo soy un tribunal de derecho, no soy un tribunal teológico. Yo no soy aquí la congregación de la doctrina de la fe, no soy el tribunal de la Inquisición. Yo no digo qué es verdad y qué no es verdad en religión.
hay un grupo de mujeres musulmanas que dicen que conforme ellas viven su creencia religiosa, quieren llevar un burka. Yo, mientras no vulneren el orden público y me conste que son ellas libremente las que quieren, ¿cómo se lo voy a prohibir? No se lo puedo prohibir. Y no voy a entrar yo, tribunal, a interpretar la religión. Lo digo porque el argumento que decían utilizaban los abogados del Ayuntamiento de Lérida es que esto era una práctica cultural, no religiosa, de una región muy concreta, de Afganistán, que no existe, bueno, como es la realidad, ¿no? Que el burka pues, es algo muy minoritario de unas tribus muy concretas. Pero el Tribunal Supremo dice, desde la perspectiva del derecho estatal español, yo no puedo entrar en esa discusión, ¿no? Y por último, ¿no? Porque el tema que planteas que es muy amplio, el Tribunal Constitucional Español se plantea esto también en una sentencia sobre los estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla, en la que dice que por nuestra tradición histórica y nuestro devenir histórico hay muchos elementos que tienen un origen religioso y que se mantienen en nuestro día a día, pero que hoy día tienen una dimensión cultural y no ya religiosa. Y pone el ejemplo, por ejemplo, de símbolos religiosos en banderas de comunidades autónomas. O símbolo religioso en el escudo del Real Madrid. Hay escudos, emblemas, que tienen pues una cruz, ¿no? En el caso de la bandera de Asturias, y dice el Tribunal Constitucional, esto no quiere decir que el Principado de Asturias sea una comunidad autónoma confesional o que su religión oficial sea el catolicismo, ni que esté discriminando a los no católicos, simplemente es una tradición histórica, cultural, y así eso debe ser hoy día interpretado, ¿no? Con independencia de que el origen fuera un origen religioso. No sé si he respondido a alguna de sus dudas o he contribuido a aumentar la confusión, ¿no? Que a veces es interesante también. Bueno, pues si no hay más preguntas, hacemos una pausa y luego le tocará a Ana Ramiro, que ya ha llegado la segunda ponencia de la sesión de hoy. Pues hacemos una pausa, no sé a qué hora Esther. Bueno, pero el otro día también, ¿no? La sesión pasada, 15 minutos de pausa y retomamos. Buenos días a todos. El tema que me toca abordar es centros de educación superior de las confesiones religiosas. Mi nombre es Ana Ramiro Nieto, soy especialista en Derecho Eclesiástico, en concreto en todo lo que tiene que ver con la religión budista. Mi tesis es sobre la posición jurídica del budismo en España. Y bueno, estudio de una manera bastante activa también todo el fenómeno de las religiones más minoritarias en este país. Voy a daros primero una perspectiva legislativa del tema. Primero vamos a ir a la Constitución, os voy a ir contando algunos artículos de la Constitución que tienen que ver con la enseñanza, con la libertad religiosa, que probablemente ya sepáis, pero así contextualizo todo lo que voy a ir contando. En el artículo 16.1, marco el 16.1 y el 3, vemos las garantías que establece el Estado para que pueda ejercerse la libertad ideológica y religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades con las manifestaciones, o sea, lo que sea necesario para que se pueda mantener el orden público protegido por la ley. Y el artículo 3, que es un artículo fundamental, el artículo 16.3, es el artículo en el que los poderes públicos van a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Ahora vamos a ver un poco más tarde cómo son esas relaciones de cooperación, en qué han cristalizado en la firma de acuerdos
y vamos a ir desgranando los distintos acuerdos que hay en materia de educación. El artículo 27, por otro lado, es el artículo que garantiza el derecho de la educación en su punto 1 y la parte 3 se establece que los poderes públicos van a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La parte 6 del artículo 27 es clave porque es donde se regula la libertad de creación de distintos centros docentes. Ahí estarán los centros con determinados idearios de distintas confesiones religiosas. En la parte 8 y 10 del artículo 27 cierra, digamos, el marco jurídico siempre con la homologación y la inspección del Estado con respecto a toda la formación reglada y a todo el sistema educativo. Y en la parte 10 se reconoce la autonomía de las universidades. Hemos hablado antes, el profesor Rodríguez Blanco ha hablado antes sobre la autonomía de las confesiones, pues también hay bastante que decir de la autonomía de las universidades. Me voy al artículo 96 de la Constitución porque una forma de instrumentalizar estas relaciones de cooperación, como he dicho antes, es la firma de acuerdos con las distintas confesiones religiosas que hay en nuestro país. Con respecto a la Iglesia Católica, estos acuerdos no son acuerdos como tales, sino que son tratados internacionales. Son tratados internacionales suscritos, algunos en los años 60, otros en los años 78, 79, y a través de este artículo todos los tratados internacionales válidamente celebrados en España forman parte del ordenamiento jurídico y sus disposiciones solamente pueden ser cambiadas en la forma prevista en los propios tratados. Entonces no es tan fácil derogar los tratados internacionales que hay firmados con la Santa Sede, que son los que regulan todas las relaciones, parte de las relaciones de la Iglesia Católica con el Estado. La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, en su artículo 7, da respuesta al resto de confesiones. O sea, aquí dice que el Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes, podrá establecer acuerdos o convenios de cooperación con estas iglesias y confesiones inscritas en el registro de entidades religiosas que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado el notorio arraigo en España. Es decir, y a través de este artículo entrarían el resto de acuerdos de cooperación para distintas cuestiones del resto de confesiones. Y además tendrán rango de ley. Vamos a la Ley Orgánica 2/2023, del 22 de marzo, del Sistema Universitario LOSU, recién aprobada, en su artículo 96, vuelve a desarrollar aquello que decía el artículo 27 de la Constitución, el tema de que cualquier persona física o jurídica puede crear universidades privadas o centros universitarios privados, siempre bajo el paraguas de los principios constitucionales y según las leyes que vayan regulando el derecho a la educación y el tema de la educación universitaria. También, como las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas, también nombra a las comunidades autónomas con sus distintas normativas. Y estos centros privados, universitarios, tienen que estar integrados como centros propios, universidades privadas, dentro de una universidad, o sea, como una universidad privada, o adscritos, puede ser a una universidad pública o a una universidad privada. Luego desarrollaremos esto un poquito más. Ahora voy a pasar a analizar lo que hay en materia de educación superior, en los distintos acuerdos, en los distintos tratados internacionales firmados con la Iglesia Católica, en cada una de las confesiones, donde tienen firmados este tipo de acuerdos, que serían la Iglesia Católica con los tratados internacionales, la comunidad judía, los islámicos y los protestantes.
Entonces, el primer texto del que os voy a hablar es el acuerdo firmado entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanzas y asuntos culturales, son artículos 10 y 11. Pues anteriormente hay un acuerdo del año 62 donde se reconoce de manera civil todos los, vamos a decirlo así, se homologan, digamos, todos los estudios que no tienen carácter eclesiástico en las universidades que había creadas en aquel momento por la Iglesia Católica. Entonces, en este tratado que es posterior, que es, creo que es del año, no recuerdo si es del año 78 o 79, perdonadme, pero ahí se me van un poco las fechas, el Estado reconoce la existencia legal de las universidades de la Iglesia. Es decir, que hasta ese momento la Iglesia Católica iba teniendo sus propios centros de educación superior y aquí en este tratado ya lo reconoce como universidades. Y bueno, lo acomoda dentro de la legislación vigente, recalca, subraya en el artículo 11 de este tratado la autonomía de la Iglesia Católica para establecer universidades, facultades, institutos superiores y otros centros de formación de ciencias eclesiásticas para la formación de sacerdotes religiosos y seglares. Vamos a pasar ahora, después de este pequeño apunte, a los acuerdos de cooperación que hay firmados con las confesiones religiosas no católicas. En el artículo 10 de los 3 tratados, de los 3 acuerdos que existen, firmados en el año 92, que tienen rango de ley, con los musulmanes, evangélicos y judíos, se reconoce expresamente que pueden establecer universidades y centros de formación religiosa de acuerdo con la legislación vigente. Vamos a pasar a enumerar ahora, dentro de todo este abanico, las universidades católicas que, bueno, vamos a tratar de arrojar algo de luz en el tema sobre las universidades católicas que existen en España. Hay 14 universidades católicas y de identidad cristiana. Pontificia de Salamanca, Comillas, Navarra, Deusto, bueno, las tenéis en la diapositiva. Todas ellas imparten estudios de carácter civil, estudios homologados, de grado, enseñanza reglada, de forma, bueno, dentro de sus principales objetivos, pues muchas de ellas abarcan muchísimas titulaciones que nada tienen que ver con las titulaciones eclesiásticas. Algunas de ellas también ofrecen estudios eclesiásticos específicos para la formación de sacerdotes, seglares, monjes y, bueno, pues estas universidades que tienen este reconocimiento civil, estos estudios que tienen este reconocimiento civil, están bajo el paraguas de las normativas de las comunidades autónomas y del Estado en materia de educación. Hay una universidad específica eclesiástica con estudios que tiene solamente de carácter eclesiástico, que es San Dámaso en Madrid. Imparte estudios eclesiásticos y tiene 4 facultades: Teología, Derecho Canónico, Filosofía y Literatura Cristiana. Depende de la Archidiócesis de Madrid y es donde estudian los seminaristas religiosos, aunque también hay estudios laicos. También dentro de las universidades de carácter, de las 14 universidades que hemos visto, existen facultades específicas de teología donde se imparten estudios eclesiásticos, como en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer, de Teología de Granada, hay una facultad en el norte de España con sede en Burgos, en Vitoria, y la Facultad de Teología de Cataluña. Los estudios llamados clásicos de las facultades eclesiásticas son Teología, Derecho Canónico y Filosofía. Y dentro de la teología estarían los estudios también en ciencias religiosas. Hay 2 facultades eclesiásticas de este tipo que imparten ciencias religiosas, en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso y Historia, Arqueología y Artes Cristianas en la Facultad Antonio Gaudí. Hay muchos centros
de manera global por todo el país, distribuidos, de inspiración cristiana, adscritos tanto a universidades civiles como de identidad cristiana en España. ¿Os acordáis que acabamos de decir que, según el artículo 96 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, las universidades tienen que ser privadas o tienen que ser centros adscritos? Pues cito 3 ejemplos de centros adscritos que son de ideario católico, donde se imparten enseñanzas civiles en la Comunidad de Madrid. El primero es el Centro Universitario Cardenal Cisneros, que está adscrito aquí a la propia Universidad de Alcalá, donde se imparten estudios de magisterio. Hay otro centro universitario de La Salle, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, y otro centro universitario de Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Ahora vamos a pasar a enumerar qué universidades hay en España protestantes, evangélicas, con reconocimiento civil. Sus estudios sí que tienen reconocimiento civil, están equiparados a un grado universitario, y hay 5 facultades de teología protestante en España. Se imparte el grado de teología, que así es como se llama el estudio, y también esto tiene reconocimiento civil, y estudios de formación permanente, que esto ya no tiene tanto reconocimiento. Las universidades también hay un tipo de estudio que pueden crear, que pueden hacer, que son los estudios relacionados con los llamados antiguos estudios propios o de formación permanente, que no tienen pues este reconocimiento oficial. Son estudios que cada universidad, en virtud de su autonomía universitaria, en virtud de su ideario, de sus capacidades, imparte como formación dentro de sus áreas. Pues estos estudios que son oficiales se imparten en la Facultad de Teología Asambleas de Dios en Córdoba, la Facultad Adventista de Teología en Valencia, el IPSTE, que es la Facultad Internacional de Teología en Cataluña, hay una facultad en Madrid y hay otra facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España, también en Madrid. Vamos a ver qué universidades musulmanas hay en España. En principio, solamente en España hay un centro llamado International Islamic University for Science, ubicado en Barcelona, que depende de la Universidad de Minnesota. Imparten un grado en estudios islámicos y hay distintos estudios de másteres no reconocidos oficialmente en España. Los estudiantes de estos estudios deben homologar sus títulos luego en el Estado español, porque esta titulación no es oficial en España. Entonces sí que están bajo el amparo de una universidad y están impartiendo formación de carácter superior no oficial en el territorio español. Con respecto a la comunidad judía en España, no hay ningún centro superior o universitario de carácter judío en España, pero sí que la Federación de Comunidades Judías de España tiene un convenio suscrito con la Universidad Complutense de Madrid, donde se crea la cátedra Simone Veil. Simone Veil fue una política muy destacada, francesa, que llegó a ser ministra de Sanidad, estuvo también en el Parlamento Europeo, fue una superviviente del Holocausto judío, y se creó una cátedra junto con la Federación de Comunidades Judías de España, que es la entidad que firmó este acuerdo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa con el Estado para reconocer, bueno, pues, derechos para las comunidades y los practicantes. Esta cátedra se dedica a hacer estudios, sobre todo de carácter permanente, para fomentar la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Y sobre todo es una cátedra de investigación, donde tienen distintos proyectos de investigación, bueno, al hilo de lo que hablabais antes en la sesión anterior, pues relacionados con la paz. O sea, que esto que íbamos diciendo de qué es lo que debe hacer el Estado judío, o sea, qué es cómo se posiciona uno en una guerra, es decir, no todos los practicantes judíos están de acuerdo con las guerras, no todos los practicantes islámicos son los que se inmolan, o sea, hay una diferencia bastante grande entre las distintas personas. La base, como decía el profesor Rodríguez Blanco, de muchas de las confesiones, en realidad en sus textos, vamos a decir, sagrados, es la paz, es la solidaridad, esos son los valores que vemos
subyacentes en los textos sagrados y bueno, pues en las manifestaciones religiosas. Lo que pasa es que todo esto es un instrumento muy poderoso que depende de cómo se utilice, pues puede dar lugar pues a unas reacciones, a otras y a desequilibrios de poder bastante importantes en el mundo. Todo es manipulable y también se manipula muchísimo todas las cuestiones que tienen que ver con la religión. Ahora vamos a pasar a las entidades, entidades religiosas que están inscritas en el registro de entidades religiosas, que según este artículo que hemos visto de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, tienen por su número y ámbito de creyentes reconocido el notorio arraigo, pero aún no tienen firmado el acuerdo con el Estado. Entonces hay varias entidades que están dentro de este paraguas. La primera sería la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, que consiguió el notorio arraigo en el año 2003, y ellos específicamente en España no tienen ningún centro de educación superior, pero hay distintas universidades ubicadas en Estados Unidos que tienen un itinerario bastante claro, formativo propio, sobre estudios de teología. Pero en España, insisto, no hay todavía ningún centro de este tipo. Las dos entidades que quería mencionar son los Testigos Cristianos de Jehová, que firmaron el notorio arraigo en el año 2006, y la Iglesia Ortodoxa, que lo firmó, bueno, que se le reconoció, más bien, porque no es un convenio, se le reconoció en el 2010. No hay ningún centro de carácter superior y universitario en España. La Unión Budista de España, en su día era la Federación de Entidades Budistas de España, luego se cambió el nombre, pero quien consiguió el notorio arraigo fue la Federación de Entidades Budistas de España. En el año 2007 tiene un convenio firmado donde se crea una cátedra, de la misma manera que han creado los judíos, con un centro católico, de estos que hemos visto antes, llamado Universidad CITES, dependiente de la Universidad Católica de Ávila. En esta cátedra se realizan conferencias y congresos de distintos temas. Se trata muchísimo el diálogo interreligioso y existe un estudio no oficial sobre el budismo tibetano y la espiritualidad carmelita, cómo pueden llegar a confluir ambas prácticas. Y ahora mismo la religión más reciente que ha obtenido el notorio arraigo, hace un año, el 25 de octubre del año 2023, es la comunidad Bahá'í. La comunidad Bahá'í, en principio, no tiene ningún centro universitario en España, ni adscrito ni propio, pero sí que tiene un convenio de prácticas firmado con la Universidad Autónoma de Madrid para colaborar en las prácticas del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, que es un estudio de formación permanente, un estudio propio de la Universidad Autónoma de Madrid. Y ahora mismo pues ya terminamos la presentación y estaré encantada de cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que me puedan preguntar. Muchas gracias, Ana, por tu exposición tan completa y con tantos datos muy interesantes. Yo te quería preguntar una opinión puramente personal, ¿no?, que tiene que ver con los estudios de teología, ¿no?, que en España, y esto es una peculiaridad respecto a otros países europeos, desaparecieron de la universidad pública a finales del siglo XIX y no han vuelto, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, si crees que la no confesionalidad del Estado pues excluye la formación teológica del ámbito de las universidades públicas, o la teología es un saber clásico, universitario, y que al igual que ocurre en Alemania, en el Reino Unido o incluso en Francia hay facultades de teología públicas, pues no es algo que esté reñido, ¿no?, con la no confesionalidad del Estado español y que podría ser factible. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, Miguel.
Mi opinión personal es que sí que debería de haber un estudio de teología reglado, porque de la misma manera que hay un estudio hay muchos estudios, en mi análisis encontré que hay muchísimas universidades públicas que tienen estudios de filología semítica, de estudios relacionados con el mundo árabe. La filología semítica no se puede entender sin la religión musulmana. Y son estudios que se imparten en la Complutense. Hay un grado en filología semítica, estudios árabes. Y creo que, de la misma forma, creo que también hay cierto pudor a la palabra teología, pero de la misma forma sí que creo que debería existir un estudio teológico, un estudio de teología, un grado universitario en teología que abarcara distintos tipos, distintas formas de entender la espiritualidad, porque lo que he visto es que hay muchas, bueno, pues efectivamente los protestantes tienen su grado en teología, que nada tiene que ver con el grado en teología de la Iglesia Católica, que nada tiene que ver con los estudios islámicos. Entonces yo creo que se podría hacer un esfuerzo, porque además creo que puede ser una comunión muy interesante entre las distintas religiones y una manera de entenderse. Creo que pueden ser unos estudios muy interesantes para poder entendernos mejor. Echo de menos más iniciativas de diálogo interreligioso, de conocer a personas que son distintas a nosotros dentro de los ámbitos universitarios, dentro de los ámbitos de formación. Hay mucho tipo de formación, pero cada uno en su línea, en su ámbito. Y creo que en esta sociedad la transversalidad, yo creo muchísimo en la transversalidad. Creo que la transversalidad en todo, en la sociedad, en la manera de vivir, el relacionarte con gente totalmente distinta a ti, te enriquece y puedes llegar a entender y a empatizar con todo tipo de situaciones. O sea, me ha pasado a nivel personal, o sea, es decir, puedo entender a una persona que realiza un aborto, puedo entender a una persona que no lo realiza, puedo entender a una persona que se quiere expresar de una determinada manera, puedo entender a otra que no. Y esto te abre la mente. Y yo echo de menos que en las universidades y en los estudios reglados en general haya asignaturas de este tipo donde te puedan abrir la mente y donde puedas conectar con el diferente, con la empatía del otro. Creo que además puede ser un currículo bien planteado de estudios de teología de forma práctica, porque creo que una persona que pueda aprender teología tendría que aprender de distintos ámbitos, con la cabeza abierta. Puede ser un foco de interés y una riqueza bastante grande que yo echo de menos en el ámbito de la educación. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo tengo un par de cuestiones. La primera ha hablado usted de las universidades católicas sobre todo, pero en el caso de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, no sé si sus estudios son reglados como tal o son títulos propios o a nivel estatal. Vamos a ver. ¿Cómo se puede cerciorar, o sea, cómo se le puede dar la oficialidad a ese tipo de estudios? Mira, no, ahora mismo en la presentación que he hecho, vamos a ver, esto. Gracias por la pregunta, ¿eh? Gracias por la pregunta. ¿Dónde estoy? La forma de oficializar los estudios vale, está detrás. Vale.
Vale. Mira, la forma de oficializar los estudios, o sea, tienen que estar reglados según la normativa, tienen que cumplir una serie de características. Yo creo que según el convenio, es cierto que no estoy segura, pero lo puedo mirar y te puedo mandar un correo electrónico y atender a tu cuestión. Yo creo que sí que son reglados, porque la Iglesia Católica prácticamente tiene en sus convenios el reconocimiento civil de todos sus estudios. Creo que puede tener también estudios propios, porque hay estudios propios o estudios de formación permanente en distintas facultades y en distintas universidades que son de la Iglesia Católica, y según el convenio yo entiendo que sí, pero es cierto que no estoy muy segura de mi respuesta. Lo voy a mirar y te voy a mandar un correo electrónico. Creo que el profesor Miguel... Sí. Por complementar la respuesta de Ana Ramiro, efectivamente, son estudios que pueden tener un reconocimiento civil, porque así lo establece el acuerdo con la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, y hay un real decreto específico pactado entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio con competencias en materia de educación, de reconocimiento a efectos civiles de esos títulos expedidos por estas universidades de la Iglesia. En ese Real Decreto se establecen unos requisitos en cuanto al plan de estudio, el número de horas, y se les hace una equivalencia con títulos civiles, pues por ejemplo con el título de bachillerato o con un grado universitario, por ejemplo, para ser profesor de religión, o tanto en primaria como pueda ser sobre todo en secundaria, donde es necesario para ser profesor de secundaria tener una serie de titulaciones eclesiásticas que imparten estas universidades. Muchas gracias. Y la otra cuestión era, respecto al grado que ha hablado usted posible de teología, ¿cree que se pueda materializar en un futuro próximo? Pues la verdad es que no tengo ni idea. O sea, tiene que haber, como todo, una voluntad de una universidad que decida emprender este camino. Y bueno, tiene que aprobarse, en este caso se tiene que aprobar por la ANECA, la Agencia Nacional de Acreditación de Calidad, la comunidad autónoma lo tendría que aprobar. A mí me encantaría que fuera de una universidad pública, porque a lo mejor en una universidad privada es más fácil hacerlo, pero ya hemos visto que las universidades privadas, muchas de ellas tienen un ideario concreto, y creo que hacerlo en una universidad pública sin un sesgo per se de una religión concreta sería maravilloso. Yo le lanzo un guante a quien a quien en un momento determinado pudiera pensar en ese tipo de estudios, y bueno, yo creo que podría ser pues muy bueno para la sociedad. Perdón por coger tanto el micrófono, estaba comprobando el dato, porque a mí me sonaba y veo que todavía es así. El único estudio de teología del que yo tengo constancia en una universidad pública es un máster universitario de teología de la Universidad de Murcia, que efectivamente pues sigue en vigor, es una universidad pública, sí, estatal, que es la única de las 50 universidades públicas que hay en España que se ha lanzado a un estudio de este tipo. Carezco de datos, no sé el éxito que tiene, ni tan siquiera conozco su plan de estudios, si tiene más un sesgo hacia el catolicismo, es un sesgo interreligioso, pero bueno, es que si tiene interés lo puede buscar, máster en teología, Universidad de Murcia, y a mí me ha parecido, con la posibilidad de pedir información, lo que cuesta, es un máster de 60 créditos, de un año de duración. Yo creo que habría un mercado, claramente. Yo creo que sí. Creo que además, en contra de lo que se piensa en el contexto de la inteligencia artificial, creo que estos estudios serían muy demandados por perfiles de matemáticos, físicos, del mundo científico, porque es un complemento que, por ejemplo, en el mundo norteamericano, en el mundo anglosajón se da mucho, mezclar la tecnología con la reflexión
sobre la naturaleza humana, el sentido de la existencia, de la vida, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que no soy yo tan optimista es de que haya un rector, un equipo rectoral de una universidad pública que se atreva, ¿no?, a dar ese paso, pero que podría ser positivo y que creo que tendría demanda en el mercado. Pero bueno, esto es una opinión puramente personal. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna inquietud. Pues nada, pues muchísimas gracias.